Vamos a hablar acerca de las funciones que son diferenciables. Bien, recordemos nosotros que este tipo de funciones, ¿verdad? Cuando nos referíamos a una función real, de variable real, ¿verdad? Que estaba definido sobre un intervalo abierto. Recuerden que esas funciones eh, las estudiamos, ¿verdad? En cálculo diferencial, ¿verdad? Y decíamos en su debido momento que si nuestra derivada de nuestra función existe, ¿verdad? En un punto X que pertenece a este intervalo abierto, entonces su derivada sería la siguiente. F' de X, recuerden que la podemos expresar por medio de este límite, en donde h se aproxima a 0, ¿verdad? Aquí podemos observar que f de x más h, tenemos aquí esta expresión, ¿verdad? Menos f de x entre h. Bien, esta definición, ¿verdad? Es de derivada, implica en ese momento que este cociente, ¿verdad? Está siendo aproximadamente f' de x, ¿verdad? Si, obviamente, h se aproxima a 0, ¿verdad? Entonces, es lo que intentamos nosotros analizar con este límite, ¿verdad? Que h cada vez está lo más cercano a quién, a 0. Por lo tanto, vamos encontrando f' de x, que es su derivada. Bien, pero ¿qué pasa si nosotros ahora consideramos una pequeña vecindad, ¿verdad? Por ejemplo, en ese caso, phi de x, h, ¿verdad? Entonces, en esta vecindad, podemos nosotros observar que será igual a esta expresión, ¿verdad? Vean ustedes ahí que podemos relacionar la parte de este cociente, ¿verdad? Restándole la derivada, ¿verdad? Que sería menos f' de x cuando obviamente h es distinto a 0. Entonces, si h es distinto a 0, podemos ir midiendo, ¿verdad? ¿Qué tan aproximado estamos nosotros en este momento? Bien, eh, si nosotros observamos, ¿verdad? El término, ¿verdad? Que aquí podemos observar, f de x más h, nos sugiere a nosotros, ¿verdad? Que será igual a tener f de x, ¿verdad? Más h' de x por h más esta vecindad también afectada por h. Entonces recuerden que aquí estamos resolviendo. ¿Para quién? Para este término. Recuerden que f de x más h expresa, ¿verdad? Un siguiente punto, ¿verdad? F de x es el primer punto y f de x más h es el segundo punto. Y la diferencia entre estos dos puntos, bueno, se da aquí, ¿verdad? En esa parte. Pero ¿qué pasa si nosotros vamos y queremos averiguar lo que ocurre cuando nosotros estamos en el siguiente punto, ¿verdad? Un punto mayor al anterior. Bueno, pues nosotros diríamos que esta expresión, ¿verdad? Se puede escribir de esa manera. Depende mucho de quién. De la función f de x, depende mucho de su primera derivada, obviamente afectada por una h, que es un incremento ahí, ¿verdad? Un valor adicional. Y aquí esta vecindad también ocurre lo mismo. Recuerden que en la unidad anterior definíamos, ¿verdad? Que si la parte de phi de esta vecindad se aproxima a 0, ¿verdad? Pues en este caso es 0, ¿verdad? Es lo que nosotros intentamos interpretar, ¿verdad? Entonces, ahí podemos nosotros observar que de la expresión número 1 se verifica que todos los valores, ¿verdad? De h distintos de 0, tales que en este caso x más h, pues debe pertenecer, en este caso, a este intervalo, ¿verdad? Bien, entonces, si esto ocurre, pues f de x más h, ¿verdad? Sería igual a esta expresión, ¿verdad? Bien. Debido al estudio de las funciones de R, ¿verdad? De R en R, sabemos, recuerden que esas las estudiamos en cálculo diferencial, es diferenciable en un punto X, ¿verdad? En este caso, ¿vale? Una función de ese tipo, confirmamos efectivamente que es diferenciable en un punto X. Obviamente, si esta función está definida en una vecindad, por ejemplo, aquí tenemos esta vecindad de X, y si existe un número A, ¿verdad? Independiente
de h, tal que para cualquier punto que nosotros consideremos como x más h, deberá de estar contenida en esta vecindad prima, ¿verdad? Que sería de x, r. Recuerden que esta vecindad es cuando nosotros la definimos como reducida, ¿verdad? Bien, entonces, la sugerencia es, en ese momento, que para poder expresar, ¿verdad?, este dato, pues necesitamos de estos términos. Recuerden aquí que A, ¿verdad?, en este momento expresa un número existente, ¿verdad? Obviamente independiente de H, ¿vale? Entonces aquí ustedes pueden observar cómo se ve afectada, ¿verdad? El segundo término, A por H, ¿verdad? En donde sabemos que el límite, ¿verdad? De este término va a ser igual a 0. Ahora, ese término que hemos encontrado aquí, ¿verdad? Que lo hemos relacionado, ¿verdad?, con un número independiente de H, le conocemos nosotros como la diferencial, en ese caso, de mi función vectorial. Obviamente en la variable x y también en h, que representa en este caso por esta d, ¿verdad? Que esta sería la diferencial, ¿verdad? De f en esta variable x en h, ¿verdad? Bien, si nosotros observamos que f, ¿verdad?, tiene una derivada en un punto x, entonces esta función deberá de ser diferenciable, ¿en dónde? Pues en ese parámetro de x. Obviamente lo definimos como a es igual a ¿quién? A f' de x, ¿verdad? Aquí es lo que definimos en ese momento. Y por lo tanto, si la diferencial, ¿verdad?, de esa función en x, en h, que es esta vecindad, se da en este momento, será igual a f' de x por la diferencial de x. Entonces, nosotros podemos decir que si una función f está de Rn en R y es diferenciable en el parámetro x, entonces sabemos que f tiene una derivada en x, ¿verdad? Bien, si nosotros observamos el término que me dice que es x más h en una vecindad reducida, podemos observar lo siguiente. Tenemos nuevamente que el siguiente punto, ¿verdad?, f de x más h, relaciona a la función f de x, que es el instante de inicio, ¿verdad?, más esta diferencial. Y aquí tenemos phi, ¿verdad?, que prácticamente, si nos aproximamos a 0, esto va a ser 0. Bien, si nosotros recuerden que consideramos calcular un límite, ¿verdad?, de una función f de x más h menos f de x entre h, su límite deberá de ser igual a ¿quién? A, ¿verdad? Porque hemos estado encontrando en ese momento su derivada. Y recuerden que este resultado, ¿verdad?, de A es prácticamente el término que tenemos aquí, ¿verdad?, que es A. Por lo tanto, f' de x existe y es igual a A. Bien, recuerda que para que f' de x exista, primero el límite debe de existir, ¿vale? Bien, aquí tenemos algunas observaciones. Nos comentan a nosotros que cuando estudiamos las funciones de RNR, ¿verdad? O también las funciones de RNR a la n, recuerden que esta primera parte se estudió en cálculo diferencial y esta se estudió en la unidad número 3 de este curso de vectorial, ¿verdad? Sean este tipo de funciones o se dirán que son diferenciables en un punto, ¿vale? Sí, solo si tienen una derivada en dicho punto. Eso debe de cumplirse siempre, ¿vale? Esa es la recomendación en ese momento. Ahora, en el caso siguiente, que estamos nosotros interesados, que son esas funciones, ¿verdad?, de Rn en R. Nos comentan aquí que no existe una extensión directa, como lo estudiamos en cálculo diferencial, incluso en la unidad anterior, de la definición común de derivada. Sin embargo, podemos decir que la notación de diferenciabilidad se extiende fácilmente. Tomamos esta noción como básica, ¿verdad?, algo que ya aprendimos nosotros, y la definimos como la derivada en este contexto, ¿vale? Entonces, así como lo hemos aprendido, ¿verdad?, lo vamos a considerar en este contexto. Bien, de acuerdo a la definición 14, nosotros podemos decir que si nuestro objetivo es estudiar en ese momento una función de este tipo, ¿verdad?, como la que marqué aquí, de Rn en R,
diríamos que f, que esta función de varias variables, es diferenciable en un punto x, ¿verdad? El que ustedes gusten, si esta función está definida en una vecindad, ¿verdad? Recuerden que aquí esas funciones de varias variables tienen una complejidad y por lo tanto necesitamos apoyarnos. Si son superficies, nos intentamos apoyar por medio de una pequeña superficie. Y lo más común para nosotros sería trabajar con una vecindad. Ya estamos acostumbrados, ¿verdad? A trabajar con vecindades y en ese momento esa sería la recomendación. Bien. Bueno, entonces, este punto X debe de estar definida en una vecindad, ¿verdad? Ya saben a qué nos referimos con vecindad, es decir, una circunferencia, ¿verdad? Pequeña, en este caso, que esté cercana, ¿verdad? En este momento, o que incluya, ¿verdad? A ese vector o ese punto X. Bien, y si existe un vector, ¿verdad? Por ejemplo, A independiente de H, porque recuerden que tengo f de x, es un punto, ¿verdad? Y luego tengo f de x más h, es lo que estudiamos en la unidad número 3. Y entre esos dos puntos, ¿verdad? Hay una distancia que se puede medir directamente. A pesar de que hay una curva, pero hay otro dato que es h, ¿verdad? Implica ese cambio. Entonces, dicen que hay otro vector. Vamos a llamarlo A, que obviamente es distinto a quién? A h. Tal que para cualquier punto, ¿verdad? Que si sumamos x, ¿verdad? El punto x más h, en este caso tendríamos una vecindad reducida. De acuerdo a esta expresión, diríamos que en términos, ¿verdad? Ya de esta unidad, vean ustedes cómo las letras han cambiado de tono. Ahora x aquí expresa un vector, h también expresa un vector, ¿verdad? Y es justamente lo que habíamos comentado, una representación de las funciones de una variable, ¿verdad? Pero de una función vectorial de una variable real. Y aquí ya tenemos las funciones de varias variables, ¿verdad? En R. Es decir, tendríamos aquí que f de x es un vector, ¿verdad? Más a, que es un vector, ¿verdad? Y h también, que es un vector, más esta phi, ¿verdad? Que también prácticamente podemos observar que es una pequeña vecindad. Bien, entonces aquí podemos observar que en este caso se sigue cumpliendo que esto es igual a 0. Y recuerden nuevamente que A por H, ¿verdad? Que tenemos aquí, o bueno, alguien va a decir que es A.H, se le considera como diferencial, ¿vale? Esa es la diferencial de la función f, obviamente en esta parte de x más h, ¿verdad? Y se denota por esta d, ¿verdad? Que tenemos ahí, f de x más h, que está contenida nuevamente en una vecindad. Y el vector a, para nosotros se llamaría derivada, ¿verdad? ¿Derivada de quién? De la función f en x. También recuerden que se puede escribir como una d mayúscula, f de x. También esta es una notación que podemos nosotros incluir. Bien, vamos a analizar la observación y nos sugiere lo siguiente. Observemos nosotros que esta expresión, ¿verdad? Es una función de R en R. Vean ahí, ya nos están agregando aquí esta parte, que ellos dicen que ya estamos en Rn, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? Bueno, que ese conjunto que nosotros llamamos A, que es de vectores, corresponde a un conjunto B que ya es de vectores también. Entonces, estas funciones serán estudiadas en un tema siguiente, ¿vale? Por lo que ahora explicaremos el significado solamente de esta expresión. Entonces, vean, ya vamos para allá, ¿verdad? A estudiar ahora esas funciones, ¿vale? Que al inicio les comentaba las características que tiene en especial estas funciones, ¿verdad? Y recuerden que ahorita estamos en Rn, en R, que son ahorita para nosotros las más sencillas de estudiar. Bien, por eso esta expresión la extendemos, la vamos a extender más adelante, la necesidad de tener que trabajar con ella, ¿verdad? Y aquí, bueno, nos sugieren que esta expresión, ¿verdad? Es igual para cada una de las funciones, ¿verdad? Que nosotros tengamos como componentes para cada una de ellas.
aquí tenemos phi de 1, podemos hasta tener phi enésima, ¿vale? Bien, entonces podemos decir nosotros que este límite, ¿verdad? Está aproximando a 0, ¿verdad? Quiere decir, ¿verdad? Que para cualquier, ¿verdad? Para cualquier phi késimo, ¿verdad? Que nosotros tengamos aquí, también deberá pasar lo mismo, que si nos aproximamos cuando h es 0, ¿verdad? Se aproxima a 0, su resultado también será 0 para cada uno de estos, ¿vale? Bien, por ejemplo, vamos a analizar el 22 y se nos pide demostrar que esta función definida por una función de dos variables es diferenciable en el punto, en todo punto de R2. Bien, recuerden que vamos a calcular su diferenciabilidad, ¿verdad? Entonces, tenemos la función que es de dos variables. La siguiente expresión nos sugiere identificar quién va a ser x, ¿verdad? Sabemos que x es un vector, en este caso de dos variables, que serían x y y, que será un punto cualquiera en R2. Recuerden, ¿por qué en R2? Porque tenemos dos variables en esa función vectorial. Y además, h. H, ¿a qué va a ser igual? Bueno, como yo tengo una función de dos variables, es seguro que h también tenga esas dos componentes. Una H1, una H2, ¿verdad? Y también será un vector cualquiera en R2. Entonces, si nosotros calculamos, ¿verdad? F de x más h, esto se extiende, ¿verdad? A escribirlo de la siguiente manera. Vamos a sumar el vector x más h, ¿vale? Ya los consideramos aquí. Los tenemos x y h. Y ya saben ustedes sumar vectores. La expresión resultante sería la siguiente. Esto, ¿verdad? Es igual a tener esta expresión. Recuerden que tengo aquí x cuadrada. Esto es lo que representa mi x cuadrada. Y luego tengo un producto de x por y. Esto sería x y esto sería y. ¿Ya vieron? Ahí hemos obtenido esta expresión. La siguiente parte es que ustedes, ¿verdad? En este binomio al cuadrado lo simplifiquen, o mejor dicho, lo expandan, ¿verdad? Sería esta parte. Y si ustedes multiplican x más h1 por y más h2, tendrían esta expresión, ¿verdad? Ahí sería el producto, ¿verdad? Incluso vamos a cambiar de color, que esto de color azul, su resultado es este, y este de color amarillo, su resultado es el de acá. Bien, entonces, de acuerdo a esta expresión, ¿verdad? Algunos de nosotros que esta x cuadrada más esta 2x por h1, tenemos la variable h1, pero ven aquí que tenemos xy y nada más, ¿verdad? Bien, entonces aquí consideramos x cuadrada más esta de x por y, y después vamos a observar a que tenemos aquí 2x más y, que sería trabajar este término con este, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen h1. Entonces, esta es 2x más y, su factor común sería ¿quién? H1, y aquí está, ¿verdad? Tenemos aquí 2x más y, ¿por quién? Por H1, y luego vámonos con H2, H2 sería nada más esta parte, H2, aquí la tenemos, sería coma x, porque nada más hay una que tiene la variable x, y luego tendríamos H2, ¿verdad? Y ya lo demás, lo restante, que sería esta h1 cuadrada, ¿verdad? Y luego tenemos esta de h1, ¿verdad? Por h2, nos sugieren tener la siguiente expresión, que sería más h1, ¿verdad? Por h1, ¿vale? Que sería esta h1 cuadrada. Y luego tener esta h1, ¿por quién? Por h2, ¿verdad? Ahí tenemos nuevamente el producto punto. Recuerden que es el producto punto, ese es el producto punto también. Y aquí ustedes podrán observar
¿verdad? Que nuevamente estos términos del tercer renglón tienen un significado similar a la expresión anterior, ¿verdad? Que sería esta. Podemos decir que f de x está nuevamente presente, ¿verdad? Que sería ¿quién? Esta expresión, ¿vale? También podemos observar que a por h está presente aquí, que sería esta parte. También podemos notar que en este momento tenemos la siguiente expresión, ¿verdad? Que sería este término, ¿verdad? Que lo tenemos también presente aquí. Bien, y recuerden que aquí en el color rosa me dicen que A, ¿verdad? A en ese momento, bueno, aquí me pasé, porque el color rosa era hasta acá. Ahí está, tenía su producto punto y la de color verde sería esta, ¿vale? Entonces, aquí podemos observar que A, ¿verdad? Recuerden que hace un momento analizamos qué es la derivada. Y H, obviamente, serían las variables que tenemos nosotros en este caso, ¿verdad? Por parte de este incremento de f de x a f de x más h. Y podemos decir, ¿verdad? Que A es igual a este vector. Y en ese caso podemos mencionar, aquí vamos a cambiar de color, que sería la parte de color, podemos decir aquí verde, ¿verdad? Sabemos que esto es igual a H1, H1, ¿verdad? Aquí lo notamos en este momento. Y queda por comprobar, en este caso, que si nosotros aproximamos este límite, ¿verdad? Cuando h se aproxima a 0, pues es igual a 0, ¿verdad? Porque, bueno, aquí tenemos h, ¿verdad? En cada uno de estos datos y es seguro que va a ser 0. Entonces, si calculamos el límite, ¿verdad? Para esta vecindad, que sería fin, ustedes pueden observar que efectivamente es 0. Por lo tanto, esta función f es diferenciable en todo R2. Además, la diferencia de esa función en x y h es la siguiente, que su diferencial, ¿verdad? Es igual a ¿quién? A la del vector a, ¿verdad? Y este vector a, recuerden que nos da este resultado, que al final se le está aplicando el producto punto con h1 y h2, lo cual nos sugiere que sería esta expresión, ¿vale? Bien. Y la derivada, esa es la pregunta en ese momento, ¿cuál es la derivada de esta función en x? Bueno, aquí podemos nosotros observar que se trata del vector a, ¿verdad? Que será 2x más y, x, ¿vale? Que sería entonces esta parte, ¿verdad? Ahí tenemos nosotros en ese momento, ¿quién va a ser la derivada? Bien, podemos también definir, ¿verdad? Que en el teorema número 12, para nosotros f, si f es diferenciable, ¿verdad? En cualquier vector de x, entonces es continua en x, ¿vale? Bien, es lo que nos comenta el teorema 12 y bueno, aquí tienen ustedes parte de su demostración, también se les queda de tarea estudiarla. Y luego tenemos que el recíproco de este teorema no se verifica. Y bueno, aquí nos dicen que si nosotros tenemos una función definida que es de dos variables, ¿verdad? De la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, nos sugieren que es continua en el origen, ¿vale? Recuerden aquí el dominio de esa función, ¿verdad? También apoyándonos con este concepto de dominio, podemos confirmar lo que nos sugieren aquí, que es continuo en el origen. Y es decir, bueno, si x es igual a 0 y y es igual a 0, pues tendríamos la raíz cuadrada de 0, ¿verdad? Que sería en ese caso 0. Y por lo tanto, por eso nos confirman, ¿sabes qué? Es continua, pero no es diferenciable en él, ¿vale? Y ahí traten de verificarlo, ¿vale? Bien, recuerden que x cuadrada y y cuadrada son términos que tienen la potencia par. Es seguro que admitan también números negativos como positivos, que al final estos los convierten en positivos, ¿verdad? Bien, recuerden ahí que nos comentan que no es diferenciable en el origen, pero sí existe en su dominio. Bien, vamos a estudiar entonces el teorema número 13 acerca de estas funciones que son funciones reales
de un vector diferenciable en un punto X en Rn. Entonces, recuerden que esto se extiende para más funciones, pero aquí mínimo debo tener dos funciones para poder realizar estas operaciones. Tengo la diferencial, pero para una adición, ¿verdad? La derivada en una adición. Aquí tenemos la del producto, ¿verdad? En una diferencial y también la derivada, en este caso, de un producto, ¿verdad? Ahí ustedes pueden observar la expresión que nos genera cada una de ellas en este momento. Bien, si nosotros continuamos revisando, recuerden que tenemos dos funciones que son diferenciables en un vector X. Pero también existen vectores, vamos a suponer que A y B, y una vecindad, ¿verdad? Recuerden que la vecindad es una circunferencia, ¿verdad? De centro en X. Vean, ahí está centrado en este vector X y de un radio R. De X tales que para cualquier punto, ¿verdad? Que nosotros definamos como X más H, será una vecindad reducida. Y recordemos, ¿verdad? Que en este caso, estudiar f de x más h expresa toda esta parte, ¿verdad? Y sabemos que este último término va a ser 0 cuando nosotros aproximemos a h en 0. Pero tenemos otra función, ¿verdad? Vamos a llamarla g de x. Vean, pasa algo similar. G de x, sabemos que f de x más h, ¿verdad? Es esta parte y aquí tendríamos g de x más h. También expresa lo mismo, ¿verdad? Ya vieron que los términos, tanto de la expresión anterior como esta, siguen siendo las mismas, nomás ahí cambian algunos datos, ¿verdad? Por ejemplo, el vector A, aquí cambia con este B para identificar que es distinto, ¿verdad? Y bueno, es lo que tenemos nosotros aquí. Y también la variable, ¿verdad? De esta parte, ¿verdad? Cambian, pero sin embargo tienen la misma esencia. Bien, ahora, si nosotros decimos que x más h pertenece a una vecindad reducida, como lo comentamos al inicio, ¿verdad? Podemos decir que llevar a cabo el producto, ¿verdad? En ese momento, nos conduciría, ¿verdad? Este producto, tener que multiplicar f de x más h por g de x más h, ¿verdad? Implica, pues, tener que llevar a cabo el producto de cada uno de ellos. Ven, ahí aparecen los tres términos, ¿verdad? Aquí en la siguiente parte se simplifican, ¿verdad? Y podemos nosotros observar en ese momento que esta siguiente expresión, ¿verdad? Que también es una vecindad, pero obviamente una nueva, porque recuerden que teníamos una para G, una para F, y al realizar este producto encontramos una nueva, ¿vale? Esta expresión simboliza esta expresión, ¿verdad? Que es igual a todo este producto, ¿verdad? Llevado a cabo en esta parte, ¿vale? Y nuevamente, si nosotros en este nuevo término, en esa nueva vecindad generada por el producto, nos intentamos aproximar a 0, pues es igual que esto sea 0, ¿verdad? Todo este término que tenemos aquí va a ser 0. Entonces podemos decir que la función f por g es diferenciable en x, ¿verdad? Y aquí tenemos esa parte que es la diferenciabilidad y extraemos su derivada, ¿vale? Bien, es una pequeña parte de la demostración del teorema 13, ¿vale? Bien, en ese momento, si nosotros estudiamos, ¿verdad? Las funciones de Rn en R, sabemos que deberán de ser diferenciables en un vector X, el que ustedes gusten, ¿verdad? Siempre y cuando, pues, pertenezca al dominio de esa función vectorial de varias variables. Y tenemos que g es una función de R en R. Recuerden que esas funciones las estudiamos en cálculo diferencial, que es diferenciable en f de x, ¿verdad? Entonces, recuerden que hay una siguiente operación, que sería la función compuesta. Y esta función también deberá de ser diferenciable en x, ¿vale? Entonces, ahí ustedes pueden observar esa siguiente operación, que sería g círculo f, su diferencial, ¿verdad? Cómo se va a calcular, y también su derivada, a qué hace referencia, ¿vale? Bien, y aquí tienen también la demostración, esa también la estudian, ¿vale? La leen como tarea en este momento. Bien, llegaremos nosotros entonces al colorario número 1, lo cual nos sugiere que si nosotros tenemos dos funciones, ¿verdad? Que son diferenciables en un punto X de esta Rn,
Y decimos que g de x es distinta a 0. Entonces, podemos llevar a cabo el cociente, ¿verdad? De f entre g, que es diferenciable en x, ¿verdad? Y ven ahí ustedes el cociente, ¿verdad? En este momento, el cociente se está calculando ahí su diferenciabilidad y su derivada en este momento. Bien, recuerden que g de x debe ser distinto a 0, que sería el denominador, ¿verdad? En este momento. Y bueno, ahí tienen también su demostración, ¿verdad? Por parte de esta expresión. Bien, con esto podemos llegar entonces al teorema número 15, lo cual nos sugiere que si nosotros tenemos una función g, ¿verdad? Vean ahora, que es la que estudiamos en la unidad número 3 de este curso, que es una función de r en Rn, y que es diferenciable en el punto t, ¿verdad? Eso lo sabemos, ¿verdad? De la unidad anterior, y que f es una función de r en R, ¿vale? Entonces tenemos dos funciones. La primera, que es g, que es una función, ¿verdad? De la unidad 3 de este curso, y esta f es una función ya de esta unidad. Entonces ven ahí, tenemos que para la función g, ¿verdad? Que es un conjunto de números reales que corresponden a un conjunto de vectores, y luego f, que en su conjunto a, ¿verdad? Corresponde a un conjunto de vectores, y en ese caso con uno de números reales, sabemos que debe de ser también diferenciable en g de t. Entonces, vean, aquí tenemos también otro tipo de función compuesta, que también deberá ser diferenciable en este caso, ¿verdad? Que sería de esta manera. Entonces, recuerden que esas funciones las estudiamos en la unidad 3, ¿verdad? Esta la estamos estudiando en esta unidad 4, ¿vale? Y aquí hay otra función compuesta, pero recuerden que hace un momento mencionamos otra, ¿verdad? Que fue que hace referencia desde cálculo diferencial, que sería esta parte, con esta función, ¿verdad? O funciones de esta unidad. Recuerden que esta función es la que estamos estudiando en este momento, en este curso, pero esta es de nuestro curso de diferencial, ¿verdad? Entonces vean que en este momento la función compuesta ya hay dos operaciones. La primera es la que nos dice el teorema 14, ¿vale? Que tú puedes tener una función de varias variables y también realizarla con una función de cálculo diferencial, ¿verdad? Ahí tenemos esta función compuesta. Pero el teorema, déjame ver, creo que es el teorema 15, nos dicen que también puedes encontrar otra función compuesta, que es otra operación, pero de la unidad número 3 de esta unidad con esta unidad número 4. Entonces hay que tener mucho cuidado ya, porque esta función compuesta ya involucra bueno, el teorema 14 y el teorema 15. Algo que, bueno, para nosotros ya es un poquito más de trabajo, ¿verdad? Tener mucho cuidado, ¿verdad? Con esta operación. Bien. Entonces, podemos nosotros estudiar el teorema del valor medio, lo cual nos sugiere que si f es diferenciable en un conjunto abierto que contiene un segmento rectilíneo cerrado, que va, por ejemplo, de un vector x a otro vector y. Entonces, existirá, vean aquí, nos dicen un número, por ejemplo, teta, que pertenece a este intervalo, que sería de 0 a 1, tal que esta diferencia, ¿verdad?, de f de x en ese vector con respecto a f de y, ¿verdad?, esta diferencia sea igual, en ese caso, la diferencia de mi vector y menos x, ¿verdad?, y aplicar el producto punto, en ese caso, sería por la derivada de la función, ¿verdad? En ese momento, que es x más este número que pertenece a este intervalo de y menos x, ¿vale? Este teorema del valor intermedio está enfocado, ¿verdad? Para funciones de varias variables, ¿verdad? Bien, aquí tienen parte de su demostración, ¿verdad? Se lleva también a cabo la parte de la función compuesta, ¿vale? Y bueno, esto ya sugiere, ¿verdad? Poder estudiar la siguiente parte, la del concepto de derivadas direccionales. Recuerden que a lo largo de esta parte de diferenciabilidad estuvimos mencionando mucho de que si yo
tengo un punto, ¿verdad? Llamado f de x, luego tengo otro punto, f de x más h, ¿verdad? Entre esos dos puntos yo lo identifico como h, que es un vector, ¿verdad? Y bueno, a partir de ahí encontramos que para calcular esta diferencia, pues es igual a tener la función f de x más la derivada más una pequeña vecindad, ¿verdad? Centrada en x con un radio, en este caso. Y bueno, que ese último término se está aproximando a cero, ya lo vimos el por qué se aproxima a cero, pero es necesario, ¿verdad? Para expresar cada una de las variables, una pequeña vecindad reducida, no, vecindad, no reducida, no, sino una pequeña vecindad, ¿verdad? En ese momento. Bien, sin embargo, tenemos que definir que así como la parte de límites, ¿verdad? Que decíamos que un límite tiene diferentes maneras de poderlo, o mejor dicho, direcciones de calcularla. Por ejemplo, si alguien, bueno, retomando el ejemplo de aquella sesión en donde tal vez nuestro territorio mexicano es una función vectorial y nosotros a lo mejor estamos en un estado distinto, ¿verdad? Y nuestro punto de acumulación fuera la universidad, ¿verdad? El campus de Tehuacán. Eh, queremos nosotros aproximarnos, o mejor dicho, queremos ir allá, ¿verdad? Pero vamos a intentar aproximarnos lo mejor posible. Alguien que viva en Puebla a la universidad, ¿verdad? Va a tener una dirección, ¿verdad? Alguien que viva, por ejemplo, en la Ciudad de México, a Tehuacán, ¿verdad? A la institución va a tener una dirección. Incluso alguien que esté en Oaxaca va a tener otra dirección, alguien que esté en Yucatán también va a tener otra dirección. Incluso Tlaxcala, ¿verdad? Veracruz, ¿verdad? También va a tener otra dirección. Entonces, hay diferentes formas, ¿verdad? Ya de que nosotros nos podamos aproximar. Ya no las más comunes como las que estudiamos en el plano, o mejor dicho, en diferencial, que eran un límite por la izquierda o por la derecha del punto de acumulación. Entonces aquí tenemos ya más maneras, ¿verdad? Y algo similar ocurre con las derivadas direccionales. Calcular una derivada, por ejemplo, en el punto de acumulación, en ese caso, si nos referimos al punto de acumulación en la universidad, pues ya hay más maneras, ¿verdad? De aproximarnos a él. Y por eso nos vamos a tener que apoyar de un vector. Por eso se le da el nombre de direccional, porque con este vector, ¿verdad? Nos va a ayudar a, pues, a entender, ¿verdad? De qué manera nos estamos aproximando. Bien, entonces vamos a analizar una imagen geométrica sencilla, ¿verdad? La cual restringe nuestra discusión de funciones de R2 en R, ¿vale? Bien, entonces la gráfica de F es una superficie en R3. Vamos a observar la figura 15A, ¿vale? Aquí tenemos la figura 15A. Bueno, hay dos partes, la A y la B. Por ejemplo, en la A, ustedes pueden observar que tenemos tres ejes, el eje X, el eje Y y el eje Z. Y luego tenemos nuestra superficie, ¿vale? Tenemos nuestra superficie, que sería esta parte. También podemos observar, ¿verdad? Que si nosotros necesitamos calcular una derivada direccional, en este momento podemos apoyarnos mediante este plano, ¿verdad? Ven ahí que tenemos un plano que prácticamente podemos decir que corta, ¿verdad? Corta a la función de varias variables, pero en este plano, ¿verdad? Al hacer ese corte no se vería la superficie, sino se vería el corte. ¿Y quién es el corte en ese momento? Sería esta curva. Ven ahí, la curva, algo que estudiamos desde la unidad número 3, sería esta, ¿verdad? Esta curva que tenemos aquí. Ven ustedes que esta se está generando al realizar un corte. Y recuerden que cuando empezamos a estudiar, ¿verdad? Desde la semana pasada, esta parte, como una introducción, mencionábamos, incluso estaba un ejemplo de una losa, que era una curva, ¿verdad? En el espacio tridimensional. Bueno, era un estacionamiento. Y yo les decía, bueno, esa superficie se puede construir, de que se puede, pero tenemos tal vez que conocer bien, a lo mejor para nosotros en la construcción, la cantidad de material
¿verdad? Que se necesitaría. Y también incluso podemos conocer, estudiar una pequeña parte, ¿verdad? De esta superficie. Y ahí yo les marcaba, ¿verdad? Con colores las superficies, mejor dicho, las curvas, ¿verdad? Las curvas que podemos encontrar si es que hiciéramos algún estudio en especial. Tanto, podemos decir, en una dirección como en otra dirección, ¿vale? Entonces, ahí podemos observar claramente, incluso en este ejemplo 15, que encontramos esta característica. Y si queremos, por ejemplo, calcular una derivada direccional, ¿verdad? Imagínense que es como cuando trabajan en AutoCAD, ¿verdad? Vamos a suponer que tienen una superficie, a lo mejor tienen ahí una losa, están ustedes trabajando en un plano, y tal vez nuestro punto de interés es calcular una derivada direccional, ¿verdad? En cierto dato del dibujo, o cierto dato de esa superficie, que es una curva. Y bueno, hay diferentes maneras, ¿verdad? Alguien va a decir, a lo mejor me puede trazar ahí en ese programa una dirección, otra, y hay muchas, ¿verdad? Pero a lo mejor estamos interesados en uno, nada más, y lo podemos hacer. Entonces, ¿qué implica esto? Bueno, si borro esta parte, implica, ¿verdad? Que nosotros tengamos que identificar quién va a ser X, ¿verdad? Aquí recuerden que sería X, y luego sería la parte de Y. O bueno, teníamos que sería X más H por U. Entonces vean que X es de este punto, ¿verdad? Y luego tenemos un vector, ¿verdad? Aquí ustedes observan como una flechita, que es un vector. Me dice este vector en qué dirección me voy a mover. Y ese vector lo vamos a llamar U, que prácticamente me dice el siguiente punto, que aquí está de color naranja, que es X más H por U. Y vean ustedes quién es H. H es obviamente la diferencia que existe entre X y X más H por U, ¿verdad? Que sería en esa dirección. Bien, además, podemos nosotros observar que si hablamos de altura, ¿verdad? Aquí incluso vamos a marcar. Esto es hablar en la parte inferior, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si hablamos de manera vertical? Bueno, el punto X, ¿verdad? En esta parte nos da un dato, ¿vale? ¿Qué sería en este caso f de x? Aquí vamos a ponerlo como f de x. Y este punto nos estaría dando ¿quién? F de x más h por u. Entonces, esta diferencia que se ve aquí acotada, ¿verdad? Sería f de x más h por u menos f de x, ¿vale? Recuerden que al punto mayor le restamos el menor, ¿verdad? En este caso. Bien, esto pasa si yo tengo ese vector u. ¿Qué pasa si este vector u está en diferente dirección? Bueno, el plano que ustedes ven aquí, ¿verdad? Este plano, pues también cambia, se mueve, ¿vale? Se mueve y estaría proporcionándonos otra curva, ¿verdad? Entonces ahí ustedes pueden mover, imagínense que estuviera en tercera dimensión y que este plano P pudiera rotar. ¿Cómo rotaría? Bueno, si nuestro centro, supongamos que fuera nuestro centro, pues rotaría los 360 grados, ¿vale? Rotaría el plano, ¿verdad? De esa manera. Y bueno, entonces con el vector U nos diría, ¿sabes qué? En esa dirección te vas a mover, entonces el plano genera una curva, ¿verdad? A lo mejor ustedes dicen que el vector U tiene otra dirección, a lo mejor opuesta, ¿verdad? Entonces el plano también gira, ¿verdad? Y se obtendría otra curva. Entonces hay que tener mucho cuidado en este momento, porque el vector U nos va a decir hacia dónde tenemos que mover, ¿vale? Bien, y aquí en la figura B podemos observar nuevamente solamente el eje Z y H, ¿vale? Podemos notar que solamente observamos la curva que genera el plano, porque para nosotros es una función estudiada en la unidad número 3, ¿verdad? Y ustedes pueden observar los elementos necesarios, ¿verdad? Por ejemplo, aquí se propone que en el punto X, ¿verdad? Aquí tenemos X, tenemos aquí después H, que es esa diferencia, y luego podemos observar la altura, que sería aquí en F de 0, porque lo están considerando en el origen, ¿verdad? Y luego tenemos esta, que sería F de H con respecto a este dato, ¿vale? Bien, entonces, por un lado, nos dan a entender, ¿sabes qué? Tienes una superficie, pero calcular una derivada implica tener también que recordar una función de una variable real, ¿verdad? Pero
que corresponde a un vector. Bien, entonces, podemos nosotros decir que tener este límite, ¿verdad? Implica que también nos vamos a aproximar a 0, ¿verdad? En h, en f de x más h por u. Recuerden que esta expresión es la que observamos aquí, ¿verdad? Sería esta parte, menos que f de x, que es la que marqué acá, ¿verdad? ¿Entre quién? Entre h, que es el cambio, ¿verdad? De un punto a otro punto. El cual, para nosotros sería una derivada direccional de f, obviamente en la dirección del vector u, en el punto x, y se representa por el símbolo. Vean ahí, ¿cómo van a ustedes describir, en ese caso, una derivada direccional? Sería una d mayúscula, subíndice, en este caso, si hablamos de u, sería u, f de x, que recuerden que x es un vector, ¿verdad? En ese caso. Bien, entonces es lo que observamos nosotros en la figura 15. Bien, déjenme capturar rápidamente sus nombres de las personas que están en este momento. A ver, de unos segundos. Bien. Entonces, nos quedamos en esta parte. Bien. Muy bien, entonces continuamos en la siguiente sesión. Y que tengan una buena mañana, un buen día y los veo en la siguiente sesión. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.